Hola, hoy nos sumergimos en un material que, la verdad, toca un tema fundamental, la seguridad personal. Tenemos extractos del libro Escudo Invisible, Protocolos de Prevención que Salvarán tu Vida. El autor es Máster Manuel Aguilar, alguien con, más de 30 años de experiencia en seguridad, muchísimo tiempo. Y nuestra misión hoy, digamos, es extraer esas ideas clave, las más potentes que propone sobre prevención. Queremos entender juntos cómo construir ese escudo invisible, ¿no? Esa protección en el día a día. Exacto, justamente eso. Vamos a analizar a fondo esa idea central que plantea, que la prevención no es solo una parte más, sino el fundamento mismo de la seguridad. Y vamos a explorar las estrategias bien prácticas que ofrece el libro para situaciones súper diversas, desde caminar por la calle hasta estar en casa. Y algo clave es entender que el enfoque es proactivo, o sea, se basa en la conciencia, en la preparación, no en el miedo. Eso es fundamental. Me parece un punto de partida excelente. Entonces, entremos en materia. El libro arranca fuerte, ¿eh? Afirma que la seguridad personal no es opcional y que la prevención funciona como un escudo invisible. A ver, desempaquemos eso. ¿A qué se refiere con invisible? Ajá. Bueno, mira, se refiere a adoptar una mentalidad. Y también una serie de hábitos, ¿no? Que de forma casi imperceptible para los demás, y bueno, también para uno mismo, una vez que los internalizas, minimizan la exposición al riesgo. No se trata de llevar, qué sé yo, un chaleco antibalas físico para nada, sino de construir una protección a través de la conciencia del entorno, del conocimiento de tácticas preventivas y de aplicar estrategias específicas. Lo importante, y el autor insiste mucho en esto, es que no sea un esfuerzo pesado, ¿viste? Sino que se convierta en un hábito, en una segunda naturaleza, digamos. Ajá. Hay un dato que presenta que es, bastante impactante. Dice que la prevención es el 80% de la seguridad. 80%. Suena altísimo. ¿Cómo justifica esa cifra? ¿No es como mucho peso en la prevención individual? Es una perspectiva interesante, ¿sí? No se trata tanto de una estadística matemática exacta, ¿sabes? Sino más bien de una forma de ilustrar un principio. La idea es que la gran mayoría de los incidentes delictivos, según la experiencia que vuelca el autor en el libro, tienen componentes de oportunidad. Oportunidades que podrían haberse mitigado o incluso eliminado con medidas preventivas. Se basa en la idea de que si las personas fuéramos más hábiles en reconocer y evitar los factores de riesgo, lugares peligrosos, momentos vulnerables, señales de alerta en otros, muchos delitos simplemente no ocurrirían, por falta de una víctima fácil, digamos. Es la capacidad de anticiparse, de leer el entorno y fundamentalmente de evitar la confrontación antes de que siquiera empiece a gestarse. Entiendo. Es más una filosofía de acción. O de no acción estratégica, podríamos decir. El autor lo compara con otras culturas, menciona Japón, donde parece que la prevención está más integrada socialmente. Exacto. Usa esa diferencia cultural para subrayar que la prevención puede ser también una responsabilidad compartida, ¿no? No solo algo que delegamos a la policía o a las fuerzas de seguridad. La idea es que una sociedad más consciente, más preparada, es inherentemente más segura. No se trata de vivir con miedo para nada, sino de operar desde un lugar de conocimiento y de alerta tranquila. Como mirar antes de cruzar la calle, pero, aplicado a más aspectos de la seguridad. Claro, esa distinción entre alerta tranquila y miedo constante es crucial, sí. Ahora, para poder prevenir, necesitamos entender a qué nos enfrentamos. El libro sí aborda la realidad de la inseguridad, menciona cifras de delitos en México, en América Latina. Sí, proporciona un contexto necesario. Cita, por ejemplo, índices de homicidios en México que, en años recientes han superado los 28 por cada 100.000 habitantes, o cifras elevadas similares en otros países de la región como Brasil o Venezuela. Pero, y esto es importante recalcarlo, el propósito no es generar alarma, ¿eh? Usa esos datos para subrayar la relevancia del tema, la necesidad de tomarse en serio la prevención. Se enfoca más bien en los riesgos comunes. El robo en la calle, el asalto en casa, ataques en cajeros, peligros en el transporte. Incluso la violencia doméstica. Son realidades duras, sí, pero el enfoque del libro es siempre empoderar al lector con herramientas. Y justamente para enfrentar esos riesgos, introduce conceptos fundamentales. Uno es el análisis de riesgo. Suena un poco técnico, ¿no? ¿Cómo se aplica eso en el día a día, de forma práctica? Aunque suene así formal,
El autor lo describe como un proceso mental continuo, casi automático una vez que desarrollas el hábito, ¿viste? Se trata de observar activamente el entorno, no solo mirar, sino ver, identificar peligros potenciales, que pueden ser físicos, como una calle oscura, o ambientales, como una multitud caótica, o incluso psicológicos, alguien actuando raro, o sociales, una zona peligrosa. Y, crucialmente, evaluar nuestra propia vulnerabilidad en ese momento. ¿Estoy solo? ¿Distraído? ¿Qué opciones tengo? Implica pasos mentales rápidos. Observar, evaluar amenazas, buscar puntos ciegos, notar quién me mira demasiado y anticipar escenarios básicos. Si esa persona se acerca, ¿para dónde me muevo? Es como tener un radar personal funcionando todo el tiempo, pero en segundo plano. Un radar mental, me gusta esa analogía. Y sobre esa base construye sobre 3 pilares: conciencia situacional, intuición y preparación mental. Suenan a elementos clave de ese radar, ¿no? Son absolutamente centrales, sí, en la filosofía del escudo invisible. A ver, vamos a verlos uno por uno. Primero, la conciencia situacional. ¿Qué es más que solo estar despierto, Es estar presente y alerta. Implica percibir activamente lo que pasa alrededor, entender el significado de esas señales, ese coche dio la vuelta 2 veces a la manzana, y anticipar cómo esas situaciones podrían evolucionar y afectarnos. Se cultiva prestando atención a los detalles, cómo se mueve la gente, cambios en el ruido, puertas abiertas que no deberían. Es un estado de alerta relajada, no de tensión constante. Entendido. Luego está la intuición, ese sentimiento de algo no anda bien aquí. A veces es difícil confiar en eso, ¿o no? Podría ser solo ansiedad. ¿El libro da alguna guía para distinguirlo? Es una excelente pregunta, sí. El autor defiende la intuición como una herramienta vital, ese sexto sentido que nos alerta. Argumenta que no es magia, sino el resultado del procesamiento subconsciente de muchísima información y experiencias acumuladas. Una capacidad innata para detectar patrones de amenazas sutiles que la mente consciente no capta. Reconoce que puede confundirse con la ansiedad, claro, pero sugiere que la clave es aprender a escucharla sin juzgarla de inmediato. Si algo se siente mal, aunque no haya una razón lógica clara, el protocolo preventivo sería actuar sobre esa sensación, aumentar la distancia, cambiar de ruta, observar más atentamente. Es mejor pecar de precavido basándose en una intuición que ignorarla y después lamentarlo. Confiar en ella se aprende con práctica y reflexión, digamos. Tiene sentido tratarla como una señal de alerta más, aunque sea interna. Y el tercer pilar, la preparación mental. Este pilar se centra en entrenar la mente para que, si la prevención falla y el peligro se materializa, podamos reaccionar con calma y eficacia, en lugar de quedar paralizados por el miedo o el pánico, ¿no? Incluye varias técnicas. Por ejemplo, la visualización de escenarios. Repasar mentalmente posibles situaciones de riesgo y cómo actuaríamos. ¿Qué haría si alguien intenta quitarme el bolso? ¿O si intentan entrar en casa? Esto crea como guiones mentales. También, tener planes básicos. Siempre tener un plan A y un plan B en mente. Rutas de escape alternativas en lugares que conocemos, por ejemplo. Y el manejo del estrés. Técnicas de respiración, anclaje mental, para mantener la calma bajo presión. Según el libro, esta preparación reduce significativamente el miedo porque nos da una sensación de control, de autoeficacia. No elimina el riesgo, obvio, pero mejora muchísimo nuestra capacidad de respuesta. Aquí es donde la cosa se pone súper práctica. El libro detalla protocolos específicos para situaciones cotidianas. Por ejemplo, al caminar en espacios públicos. Introduce algo que llama dinámicas. ¿Qué son exactamente estas dinámicas? Las dinámicas son básicamente ejercicios prácticos que el autor propone para internalizar los hábitos preventivos. Son como simulacros mentales y físicos diseñados para convertir la teoría en reflejos automáticos. El objetivo es que estas acciones se vuelvan parte de cómo nos movemos e interactuamos con el entorno sin tener que pensarlo conscientemente cada vez. Entendido. Entonces, para caminar por la calle, propone la dinámica El camino del escudo invisible. ¿En qué consiste? Esa es una de las dinámicas centrales, sí. Busca desarrollar reflejos preventivos al caminar. Incluye pasos muy concretos, secuenciales. 1. Observar a distancia. Detectar focos rojos, vehículos sospechosos, gente merodeando, lugares oscuros, lo más lejos posible. La anticipación es clave aquí. 2. Cambiar de rumbo. Si detectas un riesgo potencial, no dudar, cruzar la calle, entrar a una tienda.
Se trata de romper la posible línea de aproximación de un agresor. 3. Acelerar el paso. Sin necesidad de correr y llamar la atención, simplemente aumentar la velocidad para reducir el tiempo de exposición en una zona que percibes como riesgosa. 4. Buscar refugio. Identificar constantemente islas de seguridad en nuestra ruta. Tiendas abiertas, restaurantes, casas con luces, paradas de autobús con gente. El autor sugiere incluso crear mentalmente mapas verdes, lugares seguros, y mapas rojos, zonas a habitar en nuestros trayectos habituales. Y 5. Gritar un nombre. Este es interesante, quizás contraintuitivo. Como último recurso disuasorio, si alguien se acerca de forma amenazante, en vez de gritar auxilio, que a veces la gente ignora, recomienda gritar un nombre corto y común. Carlos, María, Pepe. Qué curioso eso del nombre, pero tiene lógica. Puede sorprender al agresor, hacerle pensar que conocemos a alguien cercano y llama más la atención. Muy práctico. ¿Y qué hay de puntos críticos como estacionamientos y cajeros automáticos? Suelen generar bastante ansiedad, ¿no? Sí, claro. El libro les dedica atención especial con la dinámica ruta segura. Para estacionamientos, elegir preferentemente los vigilados, bien iluminados y lo más cerca posible de las entradas o salidas. Al acercarse al coche, observar alrededor y dentro del coche antes de abrir. Tener las llaves en la mano, listas, para minimizar el tiempo de exposición. Entrar, cerrar puertas con seguro inmediatamente y arrancar. Al salir, lo mismo pero al revés. Observar antes de abrir. En cajeros automáticos, preferir los que están en interiores, bancos, supermercados. Ser discreto al sacar y guardar el dinero. Y esto es clave. Nunca aceptar ayuda de extraños, por muy amables que parezcan. Nunca. Y la precaución más importante. Si es posible, evitar usarlos de noche y solo. Si no queda otra, ir acompañado. La clave en ambos casos es minimizar el tiempo de vulnerabilidad y maximizar la visibilidad y la conciencia. Tiene todo el sentido. Ahora, la seguridad en casa. Menciona un análisis y evaluación del entorno, o AEE. ¿Qué implica esto, más allá de tener buenas cerraduras y ya? Exacto. Va mucho más allá de las cerraduras. El AEE, como lo llama el autor, es una revisión sistemática de la seguridad de nuestra vivienda. Incluye la seguridad perimetral. ¿La iluminación afuera es adecuada? ¿Cubre puntos ciegos? ¿Las bardas, rejas, cercas son robustas? Hay elementos disuasorios visibles, como cámaras reales o simuladas o letreros. Pero también aborda un punto fascinante, la identificación de personas sospechosas, o IPS. IPS. ¿Qué tipo de indicadores sugiere observar? Suena delicado eso de personas sospechosas. Sí, es delicado, y el libro lo aclara bien. No se trata de juzgar apariencias, para nada, sino comportamientos fuera de lo común cerca de una propiedad. Por ejemplo, movimientos repetitivos. Alguien que pasa varias veces, a pie o en coche, sin razón aparente. Fijación visual. Personas que miran insistentemente puertas, ventanas, las rutinas de la casa. Vestimenta inapropiada. Ropa que no va con el clima y que podría ocultar algo. Conducta evasiva. Gente que se oculta, cambia de dirección bruscamente si la ven, evita el contacto visual. Uso de vehículos sin placas o esperando con el motor encendido. Personas fingiendo averías o pidiendo ayuda rara cerca de la casa. Son solo ejemplos. La idea es estar atento a lo que desentona en el patrón normal del barrio. Además, el AE incluye educar a la familia sobre protocolos, no abrir a desconocidos, qué hacer si oyen ruidos y tener un plan de acción familiar. La dinámica asociada es encender el radar. Es completo, la verdad. Y no deja fuera la seguridad en el transporte, incluso en servicios modernos como Uber o similares. ¿Qué recomendaciones da ahí? Propone protocolos específicos para estos servicios, bajo la dinámica Transportando mi escudo. Son pasos sencillos, pero cruciales. Primero, verificar siempre que los datos del conductor, nombre, foto, y del vehículo, modelo, placas, coincidan exactamente con los de la aplicación antes de subir. Ni una letra de diferencia. Segundo, revisar las calificaciones del conductor en la app. Tercero, compartir la ubicación y detalles del viaje en tiempo real con un familiar o amigo. Y aquí otra táctica interesante. Hacer una llamada telefónica, real o simulada, justo al iniciar el viaje. Decir algo como, hola nombre, ya estoy en el modelo del coche, placas XXX, con nombre del conductor, llego en unos minutos. Te aviso.
Buena idea esa de la llamada. Crea una capa extra de disuasión sin ser confrontativo. Incluso analiza los semáforos, algo que quizás uno no considera un punto de riesgo tan específico. Pues el autor argumenta que sí lo son. Son puntos de detención obligatoria donde somos vulnerables, especialmente en ciertas zonas o de noche. Los delincuentes lo saben y a veces los usan para elegir víctimas. Las recomendaciones, bajo la dinámica semáforo seguro, incluyen intentar minimizar el tiempo detenido. Si ves el rojo a distancia, reducir la velocidad para intentar llegar justo cuando cambia a verde, ¿no? Mantener siempre vidrios arriba y seguros puestos. Máxima alerta. Evitar el celular mientras estás parado. Observar alrededores, espejos y prestar atención a comportamientos sospechosos. Gente que se acerca a los coches, motos que se posicionan raro, incluso el rol que a veces juegan limpiaparabrisas o vendedores como posibles, observadores. Parece que cada aspecto de la rutina diaria puede tener su protocolo preventivo asociado. El libro también dedica un espacio importante a lo que llama el escudo interno, la preparación mental. ¿Por qué lo considera tan fundamental? Lo ve como la base de todo, ¿sabes? Porque si la mente entra en pánico, ninguna técnica física o protocolo te va a servir de mucho. La reacción emocional descontrolada te puede paralizar o llevar a tomar decisiones malísimas. El objetivo de la dinámica activando el escudo interno no es eliminar el miedo, que es natural, sino gestionarlo. Esto implica desarrollar un estado de alerta saludable, diferenciar la conciencia situacional de la paranoia agotadora. Autocontrol emocional. Aprender técnicas simples como respirar profundo para calmarte bajo estrés. Visualización y pensamiento estratégico. No solo visualizar el peligro, sino visualizar tu respuesta calmada y efectiva. Menciona la regla de los 3 segundos. Entrenarte para evaluar rápido y decidir una acción básica. Huir, resistir, negociar, en ese tiempito. Y la planificación mental continua. Tener identificadas rutas de escape, lugares seguros. Es como entrenar la mente para que sea un aliado en una crisis, en lugar de un obstáculo. Y el libro no le huye a temas muy duros como la violencia doméstica o el bullying escolar. ¿Cómo los aborda desde la prevención? Los trata con la seriedad que merecen, ¿sí? Enfocándose en prevención y acción temprana. Respecto a la violencia contra las mujeres, menciona sus distintas formas: física, psicológica, económica, sexual. Explica cómo identificar señales de alerta tempranas en una relación, factores de riesgo y la importancia crítica de construir redes de apoyo sólidas: familia, amigos, instituciones. Subraya la necesidad de tener un plan de escape seguro y realista, preparado antes de que la situación escale. La dinámica que propone es Mi escudo contra la violencia, enfocada en autoconocimiento y búsqueda de ayuda. Para el bullying escolar, introduce la cadena de acción contra el bullying. Esta dinámica es interesante porque no solo se enfoca en la víctima, sino también en los testigos, que son clave. A la víctima le enseña estrategias: intentar ignorar si es leve, buscar apoyo de adultos, registrar incidentes. A los testigos les indica cómo actuar: no fomentar ni reírse, apoyar a la víctima y, fundamentalmente, reportar lo que ven. Busca romper ese ciclo de silencio y complicidad. Queda clarísimo que el libro abarca una gama súper amplia de situaciones. Al final, después de explorar todo esto, ¿cuál dirías que es el mensaje central, la esencia de este escudo invisible? Yo creo que la esencia es la transformación de la prevención, de una idea abstracta a un hábito integrado, proactivo. El escudo invisible no es algo que te pones y te quitas, sino una forma de percibir y moverte por el mundo. No se trata de vivir con miedo encapsulado, sino de navegar la vida con una mayor conciencia, con herramientas mentales y conductuales que reducen la probabilidad de convertirte en un blanco fácil. Las dinámicas y protocolos buscan justamente eso: automatizar la prevención para que se vuelva un reflejo natural. Es un proceso continuo, de aprendizaje, observación y adaptación constante. Y hay una idea final en el material que me parece muy potente: que al adoptar estas prácticas individualmente, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que podemos tener un efecto multiplicador en nuestro entorno. Como una onda expansiva. Exactamente. Si conectamos esto con lo que decíamos al principio, el conocimiento compartido y, sobre todo, el ejemplo personal, pueden inspirar a otros, familia, amigos, vecinos, a adoptar también una mentalidad más preventiva. Y esto, a su vez,
puede contribuir a crear entornos comunitarios más seguros, más resilientes. No es solo autoprotección, es una potencial contribución a una cultura de prevención colectiva. Eso nos deja pensando. Quizás la reflexión final para quienes nos escuchan, inspirada en estas ideas, podría ser, más allá de la propia seguridad, ¿cómo podría un pequeño cambio en nuestros hábitos preventivos diarios, una acción chiquita como las que describe el libro, influir positivamente no solo en nuestra vida, sino también en la percepción de seguridad y en el comportamiento de la gente en nuestro entorno más inmediato? Una pregunta clave para seguir explorando, sin duda. Ha sido una inmersión profunda en la filosofía y las tácticas de la prevención personal que propone este libro.